¿Quieres estudiar la Biblia? Acompáñame en mi estudio personal. Capítulo 6. Jesús envía a los 12. Herodes manda decapitar a Juan el Bautista. Nuestro Señor alimenta a 5,000. Anda sobre las aguas y sana a multitudes. Y salió de allí y fue a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, estaban atónitos y decían: ¿De dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solamente sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, ni alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, sino solamente bastón, y que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, quedaos en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y por todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio contra ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por tanto, poderes milagrosos actúan en él. Otros decían: es Elías, y otros decían: es profeta o alguno de los profetas. Y oyéndolo Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité. Él ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado a apresar a Juan, y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, esposa de Felipe su hermano, pues la había tomado por esposa. Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la esposa de tu hermano. Mas Herodías le acechaba y deseaba matarle, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le tenía respeto, y oyéndole, hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Y llegó un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea. Y entró la hija de Herodías y danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y le juró: Todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: La cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente ante el rey y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Y oyéndolo sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se reunieron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Y él les dijo:
Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de modo que ni aún tenían oportunidad de comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y concurrieron allá muchos a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondiendo él, les dijo: Dadles de comer vosotros. Y le dijeron: ¿Quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Y él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió entre todos los 2 peces. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y de lo sobrante de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Y enseguida dio prisa a sus discípulos a subir en la barca e ir delante de él a Betsaida, al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y cuando fue ya tarde, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y los vio fatigados remando, porque el viento les era contrario, y cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos caminando sobre el mar, y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened buen ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos estaban asombrados en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y cuando pasaron al otro lado, llegaron a la tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, de inmediato le reconocieron, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer enfermos en lechos de todas partes, a donde oían que él estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas o en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les permitiese tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Capítulo 7. Jesús reprende a los fariseos por sus falsas tradiciones y ceremonias. De la hija de una mujer griega echa fuera a un demonio. Jesús le abre los oídos y le suelta la lengua a una persona sorda y tartamuda. Y se reunieron con Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos impuras, a saber, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de los ancianos, si no se lavan las manos muchas veces, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para observar, como el lavado de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Y respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavado de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, ciertamente morirá. Pero vosotros decís: basta que un hombre diga al padre o a la madre: es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de fuera que entra en el hombre le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, declarando limpios todos los alimentos. Mas decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las injurias, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, enseguida que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echase al demonio fuera de su hija. Mas Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por causa de esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada sobre la cama. Y Jesús, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le impusiera la mano. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y mirando al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Y al instante fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Capítulo 8. Jesús alimenta a 4,000. Él aconseja: guardaos de la levadura de los fariseos. Sana a un hombre ciego en Betsaida. Pedro testifica que Jesús es el Cristo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias,
los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron, de los pedazos que habían sobrado, 7 cestas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y entrando enseguida en la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta, y vinieron los fariseos, y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide una señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue al otro lado. Y se habían olvidado de llevar pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían los unos con los otros diciendo: Es porque no tenemos pan. Y como Jesús lo entendió, les dijo: ¿Por qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿Todavía no comprendéis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, ¿y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Y vino a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó si veía algo. Y él, alzando la vista, dijo: Veo los hombres, pero los veo como árboles que andan. Entonces le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero les mandó que no hablasen acerca de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 9. Jesús se transfigura en el monte, echa fuera a un espíritu inmundo, enseña sobre su muerte y su resurrección, así como sobre quién será el mayor y sobre la condenación de los que ofendan a sus pequeñitos. También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con poder.
Y 6 días después, tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, y otra para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban aterrados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y de repente, cuando miraron, no vieron más a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Y retuvieron la palabra para sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad viene primero, y restaurará todas las cosas. ¿Y no está escrito que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y cuando vino a los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y a escribas que discutían con ellos. Y de inmediato toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron, y les preguntó: ¿Qué discutís con ellos? Entonces, y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le derriba y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, de inmediato sacudió al muchacho, que cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y al agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole mucho, salió, y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, y después de haber muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y estando en casa les preguntó: ¿Qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron, porque los unos con los otros habían discutido por el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos
y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y le respondió Juan diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y que fuera echado al mar. Y si tu mano te hiciere tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco en la vida, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar cojo en la vida, que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Capítulo 10. Jesús enseña la ley mayor del matrimonio. Bendice a los niños pequeños. Jesús aconseja al joven rico. Predice su propia muerte y sana al ciego Bartimeo. Y partiendo de allí, fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a reunirse con él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y acercándose los fariseos, le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su esposa. Pero él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle sobre lo mismo. Y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y cuando salía él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo:
Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: «¿Y quién podrá salvarse?». Entonces Jesús, mirándolos, dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Y respondiendo Jesús dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa, o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos, y heredades en medio de persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros». Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraban y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán, y le escupirán y le matarán, pero al tercer día resucitará». Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él diciendo: «Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte». Y él les dijo: «¿Qué queréis que os conceda?». Y ellos le dijeron: «Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Entonces Jesús les dijo: «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?». Y ellos le dijeron: «Podemos». Y Jesús les dijo: «A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero que os sentéis a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado». Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y con Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: «¿Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que en ellas son grandes tienen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de entre vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Entonces llegaron a Jericó, y al salir él de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír que era Jesús, el de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que callase, pero él daba mayores voces: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle,
y llamaron al ciego diciéndole: «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y fue a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y el ciego le dijo: «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo: «Ve, tu fe te ha sanado». Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino.